Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: id por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque ha hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor: vete a decir a David, así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo, perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población: basta, detén tu mano. Esto es palabra de Dios. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le has sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Esto es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 nos presenta un pasaje intrigante que se desarrolla en la sinagoga de Nazaret, la ciudad donde Jesús había crecido.
Este relato pone de manifiesto la tensión entre la familiaridad y el rechazo, entre la incredulidad y el asombro, mientras la gente de Nazaret se enfrenta al mensaje y al poder de aquel que conocían como el hijo de José el carpintero. La narrativa comienza con Jesús enseñando en la sinagoga de Nazaret. La reacción inicial de la gente es asombro. Se preguntan, ¿de dónde le viene a este todo eso? La enseñanza de Jesús es tan profunda y poderosa que provoca la admiración de aquellos que lo conocían de su vida cotidiana, pero al mismo tiempo, la incredulidad empieza a hacerse camino en sus corazones. Surge la pregunta, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? La familiaridad con la aparente simplicidad de la vida previa de Jesús se convierte en un obstáculo para aceptar su autoridad y mensaje divino. La incredulidad se alimenta de la falta de reconocimiento de la extraordinaria identidad de Jesús. Jesús, consciente de la incredulidad en Nazaret, expresa una verdad que resuena a través de los siglos. Un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Aquí, Jesús señala la paradoja de que, a menudo, somos más lentos para reconocer y aceptar la grandeza divina en aquellos con los que estamos más familiarizados. La proximidad física y emocional puede cegarnos a la verdad más elevada que está delante de nosotros. La falta de fe en Nazaret limita la capacidad de Jesús para realizar milagros significativos allí. La incredulidad no solo obstaculiza el entendimiento espiritual, sino que también restringe la acción poderosa de Dios en nuestras vidas. Jesús no puede realizar milagros allí debido a la resistencia y falta de fe de la gente. Este pasaje invita a una reflexión profunda sobre cómo enfrentamos y respondemos a la revelación de lo divino en nuestras vidas. Estamos abiertos a la posibilidad de que aquellos que conocemos personalmente, incluso en su cotidianidad aparente, puedan ser portadores de una verdad y autoridad divina, o nos encontramos con escepticismo y resistencia cuando se trata de aceptar la grandeza de Dios manifestada en lo ordinario. La lección es clara: la familiaridad no debería ser un obstáculo para reconocer lo divino. Jesús, el carpintero de Nazaret, es también el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Su mensaje y poder trascienden cualquier prejuicio basado en la familiaridad superficial. Que este relato nos desafíe a examinar nuestras actitudes hacia la verdad divina que se nos presenta, a no limitar la obra de Dios en nuestras vidas debido a la falta de fe o al desprecio basado en la aparente simplicidad de lo conocido. No podamos estar abiertos a la maravilla y al asombro, incluso en aquellos que consideramos comunes, reconociendo que Dios puede revelarse de maneras extraordinarias en lo que podría parecer ordinario. Que aprendamos a superar la incredulidad y a recibir con fe el mensaje transformador de Jesús, sin importar cuán familiar o aparentemente simple pueda parecer su origen. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.